Buenas tardes a todos. Bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 25 de abril, momento de dar inicio a la transmisión del webinario que tenemos programado para este día en materia de Solver en Excel. ¿Qué es y para qué sirve? Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Jorge Moreno, especialista en Findes en el área de cómputo. Jorge es ingeniero en informática con estudios de especialización en programación y diversos cursos y diplomados en el área. Cuenta con 17 años de experiencia profesional brindando formación, consultoría y asistencia técnica a empresas e instituciones del sector privado y gubernamentales en software como Access, Project, Excel, en términos generales, en toda la paquetería de Office y en materia de programación. Jorge es actualmente el jefe de la División de Estudios de Informática aquí en la Fundación, y antes de cederle la palabra, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sugerencias, recomendaciones, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Jorge, buenas tardes, podemos iniciar, por favor. Muy buenas tardes, mil gracias por la invitación a este webinario. Pues vamos a dar comienzo precisamente a este ejercicio de describir lo que es la herramienta Solver, en qué nos puede ayudar y sobre todo, bueno, como vamos a explicar enseguida, que se trata de una herramienta, un complemento al programa, al Excel, pues explicar cómo vamos a poder activarlo. Resulta que Solver es una herramienta que me permite realizar cálculos para alcanzar un resultado, modificando ciertas celdas que me llevan precisamente a dicho resultado. Es decir, yo puedo tener una fórmula en una celda y yo quiero alcanzar un resultado en esa celda. Puedo hacer que Excel modifique automáticamente las celdas que hacen cambiar a este resultado, pidiendo yo un valor, un objetivo para el resultado. Esta herramienta de Solver, en versiones muy anteriores, era una herramienta que venía incorporada en el programa, entró a cierta etapa de desuso, por lo cual incluso llegaron a deshabilitarla de la opción predeterminada del programa. Hoy día esta herramienta de Solver necesitamos activarla como un complemento en el programa para poder utilizarla. Esta herramienta es muy sencillo para activarla, lo encontramos en las opciones del programa, mismas a las que llegamos desde el menú archivo. Podemos irnos aquí al menú archivo, llegamos a las opciones del programa, aparece el cuadro de diálogo de opciones del programa en el cual, del lado izquierdo, en el menú del lado izquierdo, la penúltima opción es la opción que dice complementos, activamos esta. Y del lado derecho vamos a encontrar todos los complementos que podemos activar. De hecho, aquí dice en la parte inferior, administrar complementos de. Viene complementos de Excel, complementos com, acciones, etcétera, etcétera. Siendo nuestro punto focal estos complementos de Excel. Si presionamos el botón que dice ir, nos va a mostrar cuáles son los complementos de Excel predeterminados que tenemos listos para activarlos. Es decir, no necesitamos ningún disco, ningún archivo complemento, ningún parche, no necesitamos nada adicional, ya lo tiene Excel, solo que hay que activarlo. Activamos aquí la herramienta, dice Solver, y vamos a dar aceptar. Una vez que se activa la herramienta, esta la vamos a encontrar en la ficha o pestaña de nombre datos. Si observamos la ficha datos, al final se activa un grupo adicional que se llama análisis, donde tenemos precisamente la herramienta Solver. Ahora, describamos un poquito más sobre esta herramienta. Visualizando los datos que tenemos aquí en pantalla en un archivo que tenemos preparado previamente, podemos observar varios cálculos. En realidad, el cálculo principal es un total a pagar ¿de quién? De un empleado que tiene un volumen de ventas, un porcentaje de comisión sobre esas ventas, un sueldo diario, un número de días trabajados, una comisión
comisión que ya es un resultado, el resultado de multiplicar las ventas por la comisión, un sueldo total, que será el sueldo diario por los días trabajados, solo que aquí hay algunas fórmulas que intervienen en este proceso. Si nosotros revisamos la celda de ventas, bueno, esto es un dato capturado. No así el dato de porcentaje de comisión. Este porcentaje de comisión, mediante alguna fórmula, una función de búsqueda vertical, que podremos estar abordando en otro episodio de estos webinarios, ojalá nos podamos encontrar aquí nuevamente para abordar estos temas de las funciones de búsqueda, está rastreando con base en el monto de ventas, el descuento la comisión que se le va a asignar de esta tabla. En esta tabla donde dice que si las ventas son desde 1 centavo hasta menores a 50,000, se les va a asignar un porcentaje del 10% de comisión. De 50,000 y hasta menores a 75,000 se les va a dar un 10.5% de comisión. Y así sucesivamente tenemos toda nuestra tabla. Entonces, con base en este monto, que si yo modifico en este momento y le pongo 90,000, me dice que es el 10.25, bueno, es porque lo encontró aquí de 75,000 hasta menor a 100,000 y le toca el 10.25%. Ahora, voy a dar aquí deshacer para recuperar mi valor de 45,000. Entonces, la comisión está calculada con base en las ventas. Tenemos el sueldo diario, que también es un dato capturado. Tenemos los días trabajados, que también es un dato capturado. Pero tenemos algunas condiciones. Si bien aquí está el resultado de la comisión ventas por el porcentaje de comisión ya rastreado previamente, y el sueldo total, que es el sueldo diario por los días trabajados, ahora entramos en materia. Percepción total, la suma de estos dos valores, la comisión y el sueldo total. Los impuestos que también están recuperados de una fórmula. Esto está lo más cercano posible a lo que en realidad se da con los impuestos, en donde se manejan con base en las percepciones, un límite inferior, un excedente sobre el límite inferior, una cuota fija, etcétera, 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 etcétera. Tenemos estas opciones, por ejemplo, aquí límite inferior, que tenemos límite inferior 2,314. Como no rebasa este monto de 14,400, no alcanza esta cuota, y tenemos entonces en esta fila de los impuestos, tenemos una cuota fija, más una tasa que será aplicada al excedente de ese límite inferior. Así se están dando nuestros cálculos. Insisto, también encontramos aquí funciones de búsqueda que ojalá abordemos más adelante. Ahora, se da el cálculo entonces de mi total a pagar de impuestos, mismo que estamos clonando hacia esta sección. Mi total a pagar es tan solo la resta de la percepción total menos esos impuestos. Resulta que la herramienta de Solver me va a servir para poder alcanzar un objetivo en esta celda, por ejemplo. Este total a pagar, yo quiero que mi total a pagar sea, por ejemplo, 22,500. Ese es mi objetivo de percepción, vamos a decirlo de algún modo. La pregunta es, ¿qué datos debiera cambiar? Es, ¿qué ventas debiera tener o qué comisión debiera alcanzar? Solo que aquí la comisión está autocalculada con base en la tabla de comisiones. ¿Cuál debiera ser mi sueldo diario y o cuántos días debiera trabajar? Y esto es un proceso muy sencillo. Simple y sencillamente aquí nosotros podemos modificar la cantidad y ya vimos que va modificándose también mi total a pagar. Solo que esto tendríamos que hacerlo manualmente nosotros. Si queremos que Excel realice estos cálculos, para eso entonces utilizamos la herramienta de Solver. Pero observemos por aquí algo. Si yo pongo, por ejemplo, en las ventas, pongo un monto de 125,000, me dice que ya estoy muy cerca, de hecho ya me pasé un poco aquí, de mi total a pagar que yo quería alcanzar. Pero resulta
Tal vez yo tengo varias celdas de variables y ciertas condiciones que debo cumplir. A esto lo vamos a llamar restricciones o límites. Resulta que yo tengo un mínimo de venta por día. De esos 10 días trabajados, necesito una venta mínima de 15,000. Dado entonces de 10 días, yo debiera estar vendiendo 150,000 y yo acabo de ponerle aquí que eran 125,000 o 120,000 con lo que había alcanzado este resultado. Solo que estas ventas no estarían cumpliendo las metas de venta diaria. Dado entonces, existen algunas restricciones. Otra, yo podría cambiar los días trabajados, pero con lo mismo también estaría cambiando mi requerimiento mínimo de venta. Y en algún momento voy a tener que poner, por ejemplo, 18 días, ya me pasé un poco ahí, 15 días, 12 días, 11 días, y se van modificando mis valores, ¿sale? Y va a llegar un momento en el cual yo tenga que usar un decimal, por ejemplo, aquí en los días, no son 10 días, como son 1,000 de sueldo diario, tal vez yo le tenga que poner 10.5, le tenga que poner 10.02, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, también podría tener otra restricción. Aquí están mis restricciones. De días trabajados, quisiera que fuesen menores o iguales a 15. También que los días trabajados no tenga yo que poner un 10.1, 10.5, 10.3, etcétera, etcétera, que sean enteros. El sueldo diario, aunque también con esta cifra yo podría cambiar mi resultado, bueno, pues yo tengo aquí una restricción que debe ser mayor o igual a estos 1,000 que tengo registrados y menor o igual a ese objetivo al que tengo alcance de 1,100 pesos diarios. Y las ventas tienen que ser mayores o iguales al requerido por la periodicidad. Entonces esto ya se vuelve un cálculo que no tan fácil le vamos a estar cambiando los números para alcanzar ese resultado. Dejemos entonces que la herramienta Solver realice estos procesos. Para activarla, para ejecutar esta herramienta, vamos a ubicarnos en nuestra celda de resultado y activamos la herramienta. Dijimos que está en la ficha o pestaña Datos, en el último grupo, el grupo de nombre Análisis, y está el botón de Solver. Lo activamos y notemos algo aquí. Ya hay una preconfiguración en este ejercicio. Dice que vamos a definir, establecer el objetivo de la celda D12, total a pagar. Podríamos utilizar la herramienta para obtener el valor máximo, para obtener el valor mínimo o para obtener un valor específico, es decir, para maximizar las ganancias, para minimizar los costos o para establecer un monto específico. Ahora, para lograr esta cantidad que aquí tengo como sugerencia, dice 22,500, bueno, vamos a ponerle 22,500. Yo necesito cambiar algunas celdas. Aquí están mis celdas de variables. Es decir, estas no existen. Vamos a ver cómo se configuran. Lo puedo seleccionar uno a uno con selección múltiple utilizando por ahí el control, la tecla control de nuestro teclado. O podría yo utilizar todo un rango. Claro está que esto no va a estar involucrado la comisión, el porcentaje de comisión, pero si así fuese mi requerimiento, yo puedo poner un rango de celdas variables. Entonces, voy a poner selección múltiple. Esta celda, control y este rango. Entonces dice aquí que las celdas de variables son A3 y el rango que va de C3 hasta D3, es decir, C3 y D3. Y luego vamos a configurar lo que son nuestras restricciones. Restricciones que tenemos aquí como sugerencia. Ahorita vamos a ver cómo las eliminamos, cómo las modificamos, cómo las creamos. Dice que D3, que los días trabajados sean menores o iguales a 15. Ahí está el chiste, ahí está la broma o ahí está la restricción incluso personal. No quiero trabajar más de 15 días. También que la misma celda D3 de días trabajados, que sea un entero. ¿De acuerdo?
que no me vaya a poner ahí 14.5, 13.2. A3, que son las ventas, dice que deben ser mayores o iguales a F5, es decir, este F5 que es la venta mínima por día por el número de días. C3, que es mi sueldo diario, tendrá que ser menor o igual a 1100 y mayor o igual a 1000. Pero ¿cómo generamos estas restricciones? ¿Cómo las capturamos? ¿Cómo las eliminamos? ¿Cómo las modificamos? Ok, D3, perdón, que son los días trabajados. Para eliminar una restricción, selecciono la restricción y le doy a eliminar. Ya no existe. ¿Cómo las agrego? Presiono el botón agregar, aparece este cuadro de diálogo en el cual voy a seleccionar la referencia en cuestión. Utilizo un operador, una prueba lógica que sea menor o igual, igual, mayor o igual, que sea entero, que sea binario, que sea diferente. Le voy a poner que debe ser menor o igual a 20. Si yo aquí presiono el botón agregar, limpia los cuadros, no es porque haya reseteado la opción, es porque ya guardó esa restricción anterior y estoy listo para capturar una nueva. Entonces, si aquí yo le doy cancelar porque ya no quiero otra, ya guardó mi restricción anterior. Si le doy aceptar me va a marcar un error, entonces tendría yo que completar la restricción. Aquí le voy a dar cancelar. Podemos observar que aquí ya está la restricción, solo que le puse 20. Nos regresamos al 15. ¿Cómo lo cambiamos? Con este botón. Le voy a poner el valor de 15. Le damos a aceptar y ya tenemos aquí nuestras restricciones. De D13 entero, cuando yo le doy cambiar, aquí mismo me lo da. Con que yo le ponga esto, voy a borrar esto aquí, y le voy a poner, con que aquí le ponga entero, automáticamente me lo da. Le doy a aceptar y ya está listo. Una vez establecidas todas estas condiciones, todas estas restricciones, también puedo hacer que esté activa la opción que dice convertir variables sin restricciones en no negativas, es decir, que no me vaya a dar un valor negativo. Y también puedo elegir el método de resolución. Si va a ser el no lineal, el GRG, el simplex o el de evolución. En este caso vamos a utilizar el no lineal, el GRG. Y lo único que nos resta hacer, aquí si nosotros queremos podemos cerrar, la herramienta se quedó configurada, voy a regresar a la herramienta y en el momento que yo quiera y en el momento que lo haya configurado, puedo darle resolver y entonces Excel realiza todos los cálculos y modificaciones en mis valores para alcanzar ese 22.500 que nosotros le pusimos como objetivo para la celda. Ahora, en este cuadro de diálogo, perdón, antes mencionó esto, modificó las ventas que modificaron también mi porcentaje de comisión. En algunas de las variables alcanzó sus límites, sus restricciones, y algunas variables no necesariamente las tiene que subir, las bajó. ¿Esto por qué? Porque de ser una venta más alta, mi venta mínima del periodo tendría que ser mucho más alta también. Ahora, con estos valores calculados, con lo que se alcanzó el total a pagar deseado, yo puedo conservar la solución de Solver, tan solo le daría a aceptar, puedo restaurar los valores originales, con lo cual desecha esto y me deja los valores que teníamos anteriormente. Incluso puedo guardar estos cálculos como un escenario. Un escenario que también ojalá nos encontremos aquí para ver el tema de escenarios, son los diferentes panoramas que tendríamos para nuestros valores en nuestras fórmulas y funciones. Podríamos guardarlo como escenario, lo voy a guardar en este momento. Normalmente, incluso en el curso de Excel, hacemos esto y lo guardamos así para ubicarlo posteriormente como que este es un escenario generado con el Solver, dice guardado desde Solver o generado con el Solver. Le damos a aceptar, ya se guardó el escenario y nosotros todavía en este momento podemos decidir si conservamos la solución de Solver o si restauramos los originales. Quiero conservar la solución de Solver, tan solo le doy a aceptar y ya están ahí mis valores
alcanzando el objetivo que deseábamos del total a pagar de 22,500. Esta herramienta entonces me sirve para calcular valores que, si bien podríamos calcular nosotros manualmente, pues no tenemos que estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando los valores, que ya me pasé, que bájale un poco, etcétera, etcétera, etcétera. Programación lineal, podemos maximizar ganancias, minimizar tiempos de entrega, optimizar, en fin, miles de cálculos que podemos realizar por ahí, siempre y cuando configuremos adecuadamente nuestras restricciones, nuestros valores, y que obviamente tengamos las fórmulas adecuadas. Esto es nuestra herramienta de Solver. ¿Alguna duda que tengamos? Jorge, muchas gracias. Vamos a proceder a atender las diferentes dudas que nos presenten nuestros participantes en este webinario. Tenemos el caso de Judith Cárdenas. Judith, buenas tardes. Gracias por su pregunta. Judith nos dice, ¿Solver es el equivalente entonces a hacer una macro? Bueno, si nuestra macro la enfocáramos a estar cambiando los valores en dichas celdas, podríamos interpretarlo así. Si nos vamos al término más estricto, recordemos por ahí que las macros son un conjunto de instrucciones, un conjunto de procesos. Es decir, una macro puede ser una selección de una celda o un rango, copiándola y desplazándola a otra ubicación, borrándola, aplicándole formato, etcétera, etcétera, y no precisamente la verificación de valores. Entonces, mi respuesta tiene que ser no, no es el equivalente, aunque pudiese existir alguna macro dedicada a ese cambio de valores, lo cual pues no le vería tanto sentido, puesto que ya existe la herramienta de Solver. Jorge, muchas gracias. Tenemos una pregunta relacionada con la anterior que nos formula Emilio Esquinca. Emilio, buenas tardes, gracias. ¿Dentro de una macro se puede integrar a Solver? Sí, de hecho, todo lo que hacemos en nuestro programa podemos integrarlo en una macro. Simple y sencillamente hay que cuidar cómo se hace el llamado, si es que lo vamos a hacer programando. Si es que lo vamos a hacer grabado, bueno, nada más cuidar que sí lo estemos aplicando correctamente. Yo siempre recomiendo por ahí en las macros, tengan cuidado, yo siempre lo digo así, lo que quieran que suceda, lo que quieran que realice la macro, realícenlo ustedes grabándolo. Lo que no quieran que suceda, no lo realicen. Es decir, si nosotros invocamos correctamente la herramienta de Solver mediante la ejecución de procesos grabando una macro, bueno, perfecto, se va a ejecutar correctamente. Pero si va a ser programándose, bueno, va a ser invocar la aplicación, va a ser invocar el complemento y se complica un poquito más ahí a nivel código. Gracias, Jorge. Juan Gerardo Pérez, buenas tardes. Gracias. Juan Gerardo nos pregunta, ¿Solver encuentra aplicación únicamente en cálculos matemáticos? Pues básicamente sí, ese es su enfoque. La verdad no he hecho alguna prueba por ahí con textos. Debiera ser equivalente, dado que yo quiero alcanzar cierto texto. El primer método que aplica es el de bombardeo por ahí de los datos, entonces va a ir cambiando valores. No habría una lógica que aplicar para un texto si es una A o es una B, pero pues sí, su mayor utilidad y su mayor eficiencia se alcanza en operaciones matemáticas como tal. Jorge, muchas gracias. Jazmín Hernández, buenas tardes. Gracias por su pregunta. ¿Qué diferencia habría contra la función buscar objetivo? Muy, muy buena pregunta, igual que las anteriores. Buscar objetivo. No hay diferencia en el sentido de que yo voy a alcanzar una cifra exacta en una celda que contiene una fórmula. La gran diferencia que sí vamos a encontrar aquí es que la búsqueda de objetivo calcula una sola variable. Entonces, yo solo puedo decir cuánto debiera vender y entonces buscar objetivo va cambiando la cifra del monto de venta hasta llegar al monto que yo deseo en mi celda de resultado. Y no tenemos las restricciones. Ahora, como en la búsqueda de objetivo con un solo valor, lo mencionaba cuando describía la herramienta de Solver, como en la búsqueda de objetivo se puede bombardear de valores
el total de ventas, por ejemplo, y eso me puede hacer llegar a mi objetivo. De ahí que existan las restricciones, es decir, la búsqueda de objetivo cambia una sola celda, una sola variable, mientras que Solver contempla varias variables e incluso restricciones. Entonces sí vamos a decir que la búsqueda de objetivo es un pedacitito de la herramienta de Solver. Jorge, muchas gracias. Julián López, buenas tardes. Relacionado con esta pregunta que nos acaban de hacer, nos dice Julián, ¿hasta cuántas restricciones soporta Solver? No tenemos por ahí límites en las restricciones. Yo creo que antes se acaba la lógica que podemos aplicar entre un valor y otro. A mí no me ha tocado que se detenga ahí, que me diga ya no puedes poner otra restricción. No tenemos problema con eso. Yo creo que antes, insisto, se me agotan las restricciones que yo pudiera imponerle. Jorge, muchas gracias. Guadalupe Robles, buenas tardes. Guadalupe nos pregunta, ¿qué estoy haciendo mal cuando utilizo y abro Solver? Mi máquina Excel concretamente se vuelve muy lento. Híjole, yo preguntaría si no tienes activado otro complemento relacionado ahí. Estábamos viendo los complementos del análisis, que tal vez tuvieras algún otro complemento instalado, activado pues, pero pues podríamos revisar, vamos, tendríamos que ver el caso, pero pues una de las opciones podría ser que en las restricciones no haya algo que esté bloqueando ese cálculo. Es decir, hay restricciones que pudiera tomar Solver como ilógicas, sin que lo sean precisamente, pero que la herramienta lo tome como ilógico, como un cálculo no válido. Podríamos checar por ahí, la herramienta como tal no tendría por qué alentar tu computadora. Jorge, muchas gracias. Y bien, antes de terminar con esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves, 2 de mayo, a las 18 horas, abordaremos el tema modelo Kaizen. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 31 minutos, día 25 de abril. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.